Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver variación genética en poblaciones. Entonces, pues, la variación genética en poblaciones básicamente es ese cambio que se acumula de la composición genética de las distintas poblaciones que se da en el tiempo, ¿sí? Donde el único componente que se transmite, pues, de la descendencia generalmente es el material genético, ¿no? Esto ocurre por la reproducción sexual, es entre cruzamiento que hay de ordenamiento independiente de cromosomas y que durante la meiosis pues también contribuye a que haya esa variación genética. Vemos aquí como vemos la variabilidad en las poblaciones, esa herencia que se va generando, pero también la variabilidad genética de las especies también se puede dar por la variabilidad genética de especies domesticadas, ¿no? Que el hombre ha cogido, el ser humano ha cogido distintas variedades en las poblaciones y ha creado razas, variedades de raíces, de frijoles, de manzanas, de calabazas, y también ha habido ese tipo de variabilidad mediante la manipulación del hombre también. Entonces, de una manera natural y de una manera también antrópica. Por otro lado, el polimorfismo genético, pues básicamente es esa variante genética de la secuencia del ADN, ¿sí? Que se da entre individuos de una misma especie y que normalmente tiene una frecuencia superior al 1%. Si es por debajo, esa la podríamos llamar una mutación, ¿no? Una deformidad, y de acuerdo a la especie que se estudie, ¿sí? Puede variar en esas enzimas polimórficas entre un 15 y un 70%, ¿sí? Los decodificadores, pues, generalmente tiende a ser mayor en las plantas que en los animales. Vemos acá una gráfica de polimorfismo genético donde en algunos lados tiene, por ejemplo, susceptibilidad a enfermarse o resistencia a un fármaco o, por ejemplo, protección a enfermedades, como lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Respecto al ser humano, pues en su variación en el número de copias, ¿sí? Puede tener al menos una docena, pero también se asocia, por ejemplo, con el riesgo de que esa variación en el número de copias del ser humano pueda traer consecuencias, ¿no? Como autismo, enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, o ser susceptible a tener infecciones por VIH. Entonces, pues son condiciones muy delicadas donde el polimorfismo puede hacer pues traer esas consecuencias para el hombre, ¿sí? De todos modos, por ejemplo, respecto al polimorfismo equilibrado, pues se da por largos periodos de tiempo, ¿no? Donde hay presencia de variantes genéticas o fenotípicas en una población y que no solo se da por mutación, pero también entre de estos polimorfismos, por ejemplo, equilibrado, pues se da que las condiciones ambientales, las condiciones atmosféricas, geográficas y ambientales de una zona puede favorecer generalmente el polimorfismo equilibrado y favorece también a los heterocigotos, ¿sí? Generalmente los heterocigotos pues es dominante sobre los homocigotos, como lo vamos a ver. Ya respecto a la variación genética, ¿sí? Pues puede mantenerse mediante pues mediante una ventaja heterocigota, ¿sí? Entonces, generalmente la selección natural, que hace, elimina esos alelos desfavorables de la población y deja o propicia, conserva los alelos que son favorables, ¿no? Los que se adaptan mejor al medio. Pero entonces el individuo, por ejemplo, heterocigoto, tiene una ventaja. Por ejemplo, un individuo heterocigoto sano, portador, que lleva alguna mutación en un gen, es responsable de alguna enfermedad hereditaria, es mucho más resistente frente a un enfermo, por ejemplo, homocigoto. Entonces es cuando se ve, en este caso, se ve, por ejemplo, cuando un heterocigoto portador, por ejemplo, del alelo de célula falciforme, que normalmente la célula falciforme es la llamada anemia falciforme. Y esa anemia falciforme se da sencillamente por un alelo mutante, ¿sí? El HBS, que básicamente ese HBS son glóbulos rojos de hemoglobina, ¿sí? Y que se altera, generalmente ataca a los eritrocitos y pues hace que haya una mayor probabilidad de que se formen
bloqueos peligrosos, ya sea en los capilares, de pronto que ataque el hígado, el vaso, lo que es la zona pancreática, y que el individuo pues pueda tener unas consecuencias y unas enfermedades superiores, ¿no? Es muy delicado en ese sentido. Pero por otro lado, en consecuencia, por ejemplo, como el heterocigoto, ya como lo habíamos dicho, es más dominante, el heterocigoto pues se adapta más, ¿cierto? Y es más apto que cualquier otro homocigoto. Entonces, por ejemplo, en partes de África, ¿sí? Se da, por ejemplo, también donde se da la malaria falciforme, la malaria falciparum, que pues es frecuente en individuos heterocigotos, pero sobreviven en una mayor cantidad que los homocigotos, ¿sí? Pero de todos modos, en zonas, por ejemplo, de África, se da un equilibrio, hay como un equilibrio entre estos dos polimorfismos, generalmente en zonas donde hay un equilibrio entre las personas que tienen anemia falciforme y malaria falciparum. Entonces, cuando ocurren los cruces, ¿sí? Por ejemplo, un padre portador no afectado con una madre portadora afectada, pues hay 4 posibilidades. Por un lado está que uno de sus hijos, en estos entrecruces, sea no afectado. Eso es una posibilidad de 1 a 4. Hay unas mayores posibilidades que sea un portador pero no afectado, ¿no? Que es de 2 a 4. O hay también otra posibilidad que sea afectado también de 1 a 4. Siempre teniendo en cuenta que el heterocigoto pues es superior o sobrevive con mayor frecuencia, si sea portador, a las distintas formas de polimorfismo. Verificando ya, haciendo ya en otro tema que también tiene que ver con la variación genética en poblaciones, pues está la variación de selección dependiente de la frecuencia. Entonces vemos aquí esta gráfica. Básicamente esto es un proceso evolutivo. La selección dependiente de la frecuencia es un proceso evolutivo donde mediante la idoneidad y ya la especialización de un fenotipo, ¿sí? En especial, depende de la composición del fenotipo o genotipo de una población determinada. ¿En qué consiste? ¿Sí? Pues generalmente actúa disminuyendo la frecuencia de los fenotipos más comunes, se disminuye, y se incrementa la frecuencia de los menos comunes. Por ejemplo, hablamos de predador y presa. Generalmente el predador hace como una imagen, forma una imagen de búsqueda, una imagen de búsqueda de su presa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso le permite cazar con una mayor facilidad, le permite especializarse en ello, pero también a su vez, pues bueno, esa es la eficiencia, pero la presa tampoco se va a quedar pues quieta, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente la presa puede, por ejemplo, cambiar de color, ¿sí? Diferente al de la imagen que tiene. Haga de cuenta, cambia de color a la imagen de búsqueda que tiene esa presa y puede ser menos atacada, ¿sí? Y puede sobrevivir de una manera más fácil haciendo esos cambios. Son cambios que se dan en el tiempo, entonces por eso se llama dependiente de la frecuencia, o sea, la frecuencia con que se den estos ataques. Asimismo, la presa también empieza a tener unos procesos y unos cambios evolutivos en esa imagen de búsqueda que encuentra. Recordemos que el coyote pues perseguía solo al correcaminos, ¿no? Y pues siempre fallaba. Bueno, otro ejemplo es, por ejemplo, el tema de los cíclidos, ¿sí? Que se dio en el lago Tanganica, que desde el cual hay un experimento que lo vamos a ver ahora. Y es que apunta de que estos son cíclidos peces comedores de escamas, ¿sí? Entonces, ¿qué es evidencia? Que de acuerdo por el lado donde ataque, la boca ya se ubica hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, con de que si por ejemplo, si la boca la tiene hacia el lado izquierdo, generalmente va a atacar a su presa por el lado derecho, y si la tiene a la derecha, pues lo va a atacar por el flanco izquierdo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se da? Porque pues un solo locus que tiene 2 alelos, pues determina esa característica, ¿sí? Entonces, el alelo para la boca que apunta a la derecha, pues es dominante sobre el alelo para la boca que apunta hacia la izquierda, ¿sí? Y generalmente, lógico que las presas se vuelve también más cautelosa,
¿sí?, a estos ataques, y eso es una ventaja selectiva de los cíclidos, por ejemplo, menos comunes, que tienen la boca hacia la izquierda, tienen una ventaja menos que los que tienen hacia la derecha, ¿sí? Vemos otro ejemplo, es por ejemplo la serpiente rey. Los que conocen de serpiente y la ven a simple vista piensan que esta serpiente es coral, pero resulta que no es coral, solo hace una imitación. ¿Es para qué? Es una ventaja adaptativa en esa secuencia, ¿sí? Pero este patrón de ella camuflarse, imitarla, es mucho menos frecuente donde la serpiente coral no existe o es muy rara, ¿ves? Pues sencillamente va a ser menos posibilidades que esta serpiente la imite, ¿no? Si fuera constante las serpientes ahí, como en zonas cálidas, zonas calientes de aquí del departamento del Tolima, donde se ve muchísima serpiente coral, pues sencillamente es mucho más fácil esta serpiente rey coger y camuflarse. Por otro lado, la variación neutra, pues puede tanto brindar una ventaja selectiva o otra desventaja, ¿sí? Entonces, ¿qué es la variación neutra? Básicamente son los cambios que hay de manera aleatoria en el ADN, pero que no hay una afectación en el fenotipo. Entonces, esa variación que no altera la capacidad de un individuo para sobrevivir, para adaptarse, para reproducirse, pues no es adaptativa como tal, ¿sí? Pero esa es la famosa variación neutra. No se adapta. Vemos aquí, por ejemplo, los pinzones, como ellos dentro de su proceso evolutivo, pues hay cada uno hace ese tipo de adaptación. Por otro lado, vemos también, continuando, que las poblaciones en diferentes áreas geográficas y que tienen frecuencias muestran adaptaciones genéticas a ambientes locales. Ese es el mismo pez, pero ¿qué pasa? Que la variación geográfica se define como las diferencias genéticas entre distintas poblaciones dentro de la misma especie, y eso es lo que se conoce como variación geográfica, ¿sí? ¿Qué sucede? Se da en bastantes kilómetros, ¿sí? Y es un tipo de variación que es la clina, ¿sí? La clina es un cambio gradual en los gradientes, en las frecuencias fenotípicas y genotípicas de una especie, pero se da a través de poblaciones que están separadas por cientos de kilómetros, miles de kilómetros, y contribuye mucho el gradiente ambiental. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo ese gradiente ambiental determina ese tipo de clina, ¿cierto? Entonces, pues una clina muestra variación, por ejemplo, en varias, como en la expresión de atributos, en el color, en el tamaño, en su forma, en su comportamiento, en su fisiología. Pero recordemos que decíamos que se den grandes áreas. Estas son grandes áreas geográficas y de acuerdo la especie va adoptando de acuerdo a ese gradiente altitudinal, a esos cambios ambientales, a esos gradientes ambientales, la misma especie puede ir teniendo o comportamientos diferentes o colores distintos o anatómicamente diferente de acuerdo a las condiciones geográficas que se den en el sector. Entonces, caso tal como esta variación clinal, por ejemplo, de una flor silvestre de América del Norte, donde vemos altitudinales desde 1000 metros de altura sobre el nivel del mar hasta el pico más alto, que está más o menos a 3300, 3500 metros de altura, pero vemos como aquí las plantulitas en zonas bajas, entre más bajo sea la planta es más alta, y vemos acá como a medida que se incrementa la altura, la parte altitudinal disminuye, es más pequeñita. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque aquí hay mayor cantidad de sol, ¿sí? Y acá en las zonas más altas hay menos cantidad de sol, pero hay más radiación solar. Puede ser eso. Pueden ser las condiciones climatológicas, altitudinales, o sea, sencillamente la plantulita se adapta de acuerdo a la altura, ese gradiente se va adaptando. Es así como aquí, por ejemplo, en Colombia podemos ver el pino, ¿sí? El pino pátula, donde se saca, por ejemplo, a 15 años,
¿sí? Pero ese mismo arbolito usted lo lleva a América del Norte, al Polo Norte, y en 50 años lo saca. O sea, la parte y lo mismo los picachos, ¿no? Porque acá el árbol es más frondoso, es más de hoja ancha y para captar la radiación, los rayos solares, mientras que en zonas muy altas ellos tienen que adoptar otra posición para poder captar esos rayos solares. Entonces vemos ese ejemplo de variación clinal en estos arbolitos. Finalmente, los investigadores pues hicieron una investigación respecto a los cíclidos de comedores de escamas, ¿no? Entonces, con una pregunta de investigación que dice, ¿puede encontrarse evidencia de selección dependiente de la frecuencia en poblaciones naturales? Con una hipótesis que era que a iguales proporciones de peces comedores de escamas con bocas que apuntan a la derecha frente a las que tienen bocas que apuntan a la izquierda, en una población se mantiene mediante selección dependiente de frecuencia. Entonces, ya lo habíamos dicho, lo habíamos de pronto dilucidado ahora un poco, y es que generalmente los peces que tienen la boca que apuntan a la derecha, recordemos que son dominantes, ¿no? Pero atacan a su presa por el flanco izquierdo. Entonces, esa frecuencia con que siempre lo atacan por el lado izquierdo y va haciendo que su boca vaya adoptando una posición hacia la derecha. Mientras que los que atacan, apuntan hacia la zona izquierda, hacia la parte izquierda, pues van a atacar a su presa por el flanco derecho, a la inversa. Y siempre es dominante el que tiene la boca hacia la derecha. Entonces, ese experimento lo llevaron a cabo durante 10 años en el lago Tanganica en África. Fue un experimento donde constantemente hacían supervisiones de las frecuencias relativas de los pescados y entrar a determinar los que apuntaban a la izquierda y los que apuntaban a la derecha, cómo era su comportamiento. Eso es entre el 82 y el 90. Y esta es la gráfica. Vemos una gráfica, por ejemplo, de frecuencia de individuos cíclidos con bocas que apuntan a la izquierda, y vemos una variabilidad entre el 0, 5 y baja, se mantiene un promedio de 0 a 5, ¿sí? Y finalmente pues hacen unos resultados y unas conclusiones, y es que las frecuencias relativas de los cíclidos que apuntan a la izquierda y que apuntan a la derecha variaron solo ligeramente entre año y año que hicieron el experimento, y permanecieron con un 0,5 apenas de variabilidad, ¿sí? Y eso da unos resultados de un 1 a 1, y consiste pues en que el pez, por ejemplo, con esta variabilidad, pues sencillamente el pez que es presa, se vuelve un poco más cauteloso a los ataques del pez comedor de escamas, ¿sí? Y como es más común, entonces lo atacan de una forma más eficiente. Pero si la desventaja, ¿en dónde estaría? Que si este tipo, por ejemplo, de peces, ¿sí? Su frecuencia se eleva por arriba de 0,5, se eleva más la frecuencia, o sea, no se mimetiza, o se eleva más esa frecuencia, se vuelve más común, por así decirlo, pues va a tener esa desventaja de que va a ser cazado más fácilmente, o va a ser desescamado, porque es un pez comedor de escamas por el predador, básicamente. Entonces, pues eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Estamos prestos a preguntas, inquietudes, dudas.